De nuevo estamos acá, en mi pequeño pedacito de tierra, en mi paraíso terrenal, porque para mí esto es un paraíso. Y aquí vuelvo a deshogarme con las preocupaciones de Cuba, mi país, mi patria. Debajo de estos árboles de mango y un pedazo de cielo azul. No entiendo por qué los cubanos huyen de esta hermosa tierra y no intentan hacer progresar la nación. Yo encuentro hermosa toda Cuba. Sin duda hay lugares mucho más hermosos que estos que yo transito, como el Valle de Viñales, esa zona que atraviesa de Villa Clara a Trinidad. En una ocasión me monté en un trencito que bordeaba todo ese valle. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, cubano! ¿Por qué huyes y se la dejas a esta secta satánica que gobierna la nación, que la destruye, que la arruina? ¿Por qué, cubano? Tu verdadera libertad es que está aquí, no en un país extranjero, doloroso. Siento más que reproche mucho dolor, mucha lástima, por lo que se pierde en el disfrute de la belleza de esta tierra. Es cierto, estamos gobernados por una dictadura férrea que utiliza los más perversos métodos de opresión contra sus nativos, pero la libertad cuesta y las tiranías no son invencibles. Tenemos la razón y nuestro derecho, y eso basta para derrumbar las más fuertes de las dictaduras, el más fuerte de los gobiernos, el más sanguinario de los estados. Pero huyendo no lo vamos a conseguir. Si algo ha impedido durante todo el tiempo la libertad de Cuba, la extinción del régimen castrocomunista, han sido los Estados Unidos. Parte del exilio que existe en Miami. Reciben con bombos y platillos a todo el que escapa de Cuba, ya sea opositor o no. Allí lo reciben como héroes, le brindan todo tipo de apoyo. Por ahí escapan todas las fuerzas sociales que nosotros necesitamos para concretar aquí una oposición capaz de condicionar al gobierno. Últimamente se ha tomado como moda esa supuesta oposición joven que ha salido del seno del Estado con mucha propaganda, con mucho liderazgo, con mucho protagonismo, para asegurar un exilio cómodo. No voy a mencionar nombres, pero la mayor parte de ellos están en los Estados Unidos y los que no se han ido están enfilando también. Desgraciadamente, nuestra juventud, creada bajo la tutela, el adoctrinamiento, la presión del gobierno, no tiene convicciones, los conceptos de dignidad
honor, honestidad y honradez, navegan por las aguas albañales de la ciudad, mezclados con el excremento. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Acabo de recibir un comentario de un cubano que está dentro de Cuba y me dice que por qué no me dedico, antes de quizás declarar estas cosas, a unir a la oposición. La unión tiene que ser en base a la verdad, y la verdad es esta, la realidad es esta, que la mayor parte de los cubanos, opositores y no opositores, están huyendo por cualquier vía hacia los Estados Unidos u otros países, y allá los reciben con bombos y platillos. Muchos robándose los recursos que han empleado en su preparación o para ayudarlos. Todo esto a sabiendas que aquí hay activistas, opositores, que pasan mil necesidades y no son ayudados. Ellos, además de robarse el protagonismo que le corresponde a la vieja oposición, o vamos a no decir vieja, sino a la oposición convencida y cujeada en estos trajines de enfrentarse a la dictadura, un poco que se deja de ver cuando sale esta juventud a la inmediatez. Conozco muchos activistas que tienen que arañar muy duro para poder alimentarse y mantener su familia. Parte de los recursos que le pertenecen por dignidad a ellos se lo llevan a estos supuestos líderes, que casi todos van a parar a los Estados Unidos o a un país extranjero, y allí se dicen libertarios duro. Andrés, el que hace ese comentario que debía yo tratar de unir. Yo no trato de unir a la oposición. La oposición es democrática. Cada uno sabe su responsabilidad. Y toda la oposición está unida en un solo objetivo: derrocar al régimen. Yo trato de llevar la palabra al pueblo. Yo trato de unir las fuerzas sociales que no pertenecen a la oposición, a todos esos cubanos que sufren las carestías, las necesidades, que a diario tienen que utilizar un transporte donde no saben ni a qué hora vienen, ni a qué hora van a llegar a sus trabajos. A esos que van a los hospitales y tienen que llevar todos sus utensilios, a veces hasta el medicamento, porque no lo hay en los hospitales. Claro, estoy hablando de hospitales sociales o de la población. Los hospitales de los que gobiernan están abastecidos de todo. A esos son a los que yo trato de llegar. Esos son a los que trato de unir. A los que tienen que hacer inmensas colas para llevarle un pedacito de pollo a sus hijos. A los que tienen que hacer maravales, magia, para que sus hijos tengan un par de zapatos para ir a la escuela, o una merienda, que muchos ya no meriendan. Ya hay muchos padres que no tienen forma de darle una merienda a sus hijos.
Trato de unir a esos que nunca pueden ir a un hotel o a un cayo donde disfrutan los turistas y los jerarcas del gobierno y los que se han exiliado, que vienen a entregarle el dólar americano al gobierno. Trato de unir a los humildes para los cuales se hizo la revolución y nunca recibieron de la revolución lo que se merecían. A ese pueblo que vive unos contra otros, robándose unos a los otros, estafándose unos a los otros, engañándose unos a los otros, mintiéndose unos a los otros, creyendo que así sobreviven. A ese pueblo es el que trato de unir y que comprendan que toda esta miseria, que todas estas necesidades con que han vivido 63 años, que toda esta precariedad solo tiene un nombre: Fidel Castro, el Partido Comunista y el castrocomunismo. Para ellos hablo, no realmente para la oposición. A ellos son a los que trato de unir. A esos padres que han perdido sus hijos en el estrecho de la Florida o en las riesgosas travesías por Centro y Sudamérica. A esas familias separadas. A esos que quedan dentro de Cuba, que no reciben remesas, que no tienen un cargo de funcionario donde puedan robar y disfrutar de las mieles del poder. Esos son los que me interesan. Que entiendan que el manifiesto del Moncada fue solo una trampa para Fidel Castro tomar el poder. Que lo demás, toda la política gubernamental, ha sido una gran mentira para mantener el poder. Que hay una sola solución para que estas cosas no sigan sucediendo, para que Cuba no siga perdiendo sus mejores talentos. Y la única forma es cambiar la política de gobierno. Esa es la unión. Pero mientras siga habiendo una vía de escape, el cubano, cobarde y no dispuesto a sacrificar nada, estará huyendo, principalmente para los Estados Unidos. Y mientras los Estados Unidos continúen recibiéndolo como héroes, está muy lejos el progreso de nuestra nación. Porque para que nuestra nación progrese, tiene que haber democracia. Y el Partido Comunista nunca permitirá el desarrollo de la democracia, por lo menos de una forma pacífica, la que ansiamos y queremos casi todos los cubanos de dentro de Cuba. Los que están en el poder nunca se han preocupado de eso, de que puede suceder un estallido violento. A ellos no les importa, pero que no crean que la sangre de ellos no va a correr también. No existe en el mundo, según la historia, ninguna revolución social violenta en la que de un solo lado sean las pérdidas. Les recomiendo que recapaciten, que busquen la paz.
que busquen la reconciliación. Los que no tenemos armas para defendernos y tampoco las vamos a utilizar si las tuviésemos, no somos solos los que vamos a salir sangrando, perjudicados o que vamos a poner los muertos en una contienda violenta. De cualquier bando puede morir. No se crean que va a suceder como el 11 de julio, donde los únicos que van a prisión son los pacifistas, los que protestaron. Habrá un momento en que habrá justicia, justicia para eso que Díaz-Canel le ordenó que agarraran palos y golpearan, para esos pistoleros a sueldo, que son los cuerpos de represión del gobierno. En algún momento se hará justicia, si no la justicia del sistema judicial, sí la justicia de la conciencia y la justicia de Dios. Piensen en sus hijos, en lo que sufrirán las nuevas generaciones. Ya muchos de nosotros estamos más cerca de la muerte que de la vida. Pero hay niños que los están engañando. No solo el gobierno, los están engañando sus padres, los están traicionando sus padres. Dice Jesús que hay de aquellos que intenten desfiar o engañar a uno de estos pequeñines. Mejor será atarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Y ahora que hablo de Jesús, les pido a los cristianos que se hagan verdaderos cristianos, que se conduzcan por los verdaderos caminos de Cristo al precio que tengan que pagar. No acepten más lo indigno, lo que denigra, lo que prostituye el carácter. Nos gobierna Satanás, nos gobierna una secta satánica y no podemos aceptar ese gobierno de Satanás. Pastores de cualquier denominación, guías espirituales de los seres humanos. Recuerden que cuando aceptan aquellos que les diezman sus rebaños, aquellos que casi obligan al individuo a robar, a prejuiciarse, a denigrarse para poder subsistir. Ese es el lobo que hay que enfrentar. Y el lobo que ha obligado a toda la nación a eso ha sido el lobo del poder. Fidel Castro, el castrocomunismo y el Partido Comunista. Y los cristianos no podemos aceptar, tenemos que estar en contra de la injusticia, aunque se desplomen los cielos. La mayor parte de los cristianos aceptan que sus hijos sean adoctrinados porque es un propósito del sistema de educación. Adoctrinar a todos en la política del sistema, hasta enajenarle la mente. Esa es la obra maléfica de Fidel Castro, el castrocomunismo y el Partido Comunista. Como no es hora de violencias,
No es hora tampoco de cobardías, ni de aplaudir cobardías. Todo aquel que decide enfrentarse al gobierno dentro de la nación, para él no es ajeno que puede perder el trabajo, va a ser acosado, va a ser discriminado, puede hasta ir a la cárcel o hasta perder la vida. Por lo tanto, todos esos que unos después que están en la cárcel y otros que son acosados sin ir a la cárcel, presionados, amenazados, no justifiquen su salida del país con que los amenazaron o los acosaron. Es burdo. Si el artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que cualquier individuo puede salir y entrar del país, a eso tenemos derechos todos, pero no tenemos derecho a utilizar nuestro enfrentamiento, que creo que lo hagamos por dignidad al gobierno, para irnos del país. Es una acción muy traidora, muy deshonesta, burda, perversa. A eso no hay derecho, porque es utilizar la oposición para lograr beneficios personales y no colectivos de toda la nación. No hay convicción ni dignidad en esas acciones. Y sin mencionar nombre, me refiero a todos los que han utilizado y utilizan aún ese método para la emigración. A todas estas oportunidades que tienen los jóvenes hoy de viajar a eventos internacionales. Son muy pocos los que quizás no en la primera ocasión o en la segunda abandonan el país y aparentemente no abandonan la causa, pero las fuerzas sociales que se necesitan para voltear el gobierno, para expulsarlo, transformarlo o condicionarlo, se necesitan acá dentro de Cuba, no en el exterior, haciendo discursos en reuniones internacionales o destacándose como si quisieran allá crear la libertad y enviarla para dentro de Cuba. La libertad no es un producto, ni que se exporta, ni que se importa. La libertad se hace.
Santiago.